con María Dolores de la Escuela Agraria de Vica y nada, vamos a contar un poco la historia de cómo nos conocimos y la necesidad que en principio ella, pues creo que por las redes sociales, investigar un poco y cómo fue esa decisión de decir voy a llamar a esta empresa para que me dé datos, que me dé algo de información para, en fin. Bueno, pues nosotros tenemos varios temas en varias asignaturas que le damos a los alumnos que hablan acerca de la técnica de blanqueo, otras muchas técnicas de control de la luz y de la temperatura, pero claro, le damos especial importancia al blanqueo porque es la más usada y la más extendida y bueno, y vimos la necesidad de que bueno, empresas como vosotros que tienen mucha experiencia y tienen muchos datos acerca de blanqueo, pues pudieran venir a asesorar a alumnos y profesores. Claro, es que la verdad que esto esconde detrás un mundo tan inmenso y tan grande y que cualquier matiz puede variar lo que es la forma de hacerlo, la forma o sea, hay que tener en cuenta muchísimos factores, desde la época del año en la que estemos, desde el tipo de cultivo, desde el tipo de plástico, el tipo de invernadero, lo arriesgado que sea ese agricultor. En plan, yo por ejemplo prefiero más carga de blanqueo porque a mí me da miedo ventilar. O a todo lo contrario, hay agricultores que dicen yo ventilo bastante, arriesgo un poco más en función de las plagas y tal, pero yo con poco blanqueo que yo quiero bastante luz. Eso es, o sea, hay un mundo inmenso ahí detrás de todo esto. Sí, pues esa era un poco la idea, que los alumnos vean que no existen unas dosis estipuladas, establecidas, porque son tantísimas las variables que influyen que la dosis de blanqueo o el tipo de blanqueo es muy difícil, bueno, más que muy difícil, es muy importante tener esas variables en cuenta. Claro, hay que, mira, te pongo el ejemplo ese que te pongo de la siembra. Imagínate esta situación de siembra con una temperatura media de 34 grados en mes de agosto y el patrón que se sigue, estamos hablando entre 35 y 40 sacos por hectárea para la siembra de pimiento. Pero resulta de que dentro de 5 días la temperatura se te va a 38 o a 40, 42 grados y ya no valen esos 35 o 40 sacos que estábamos echando. Hay que aumentar ya 10 sacos más. Y claro, eso no está escrito, eso es sobre la marcha. Este cliente que lo hizo la semana pasada con 35 o 40 sacos está viendo de que la planta necesita un poco más porque le ha subido la temperatura. Antes sí era válido, pero ahora ya no. Por tanto, a partir de ahora, si vemos que las temperaturas se mantienen en esa altura, lo que tenemos que hacer es aumentar la dosis para que la planta pueda salir adelante. Por eso no hay nada que sea realmente algo que sea así escrito. Bueno, pues eso, sobre todo que a través de vosotros, pues que vean que la experiencia dice que no hay una dosis exacta o escrita, sino que tienen que tener en cuenta todo eso. Y bueno, yo creo que se lo transmitisteis adecuadamente y se quedaron bien con la importancia del blanqueo, que era la idea. Claro, eso es importante, va en función de todo, del clima que haya, de tipo de invernadero, un plano que no necesita tanta dosis de blanqueo, puesto que penetra menos la luz. Está el techo así, el sol entra así, por tanto recibe menos luz que el que está así. Y hay que aumentar la dosis, en el multitúnel hay que aumentarla aún más todavía. Y por tema de ventilación es exactamente igual. Invernaderos con ventilaciones, invernaderos sin ventilaciones. El que tenga una ventilación puede permitir tener un poquito de menos blanqueo. Cuanto menos blanqueo, mejor para la planta. La planta coge mejor los nutrientes, va a rendir más. Es como, por ejemplo, te pongo el ejemplo de la calima. Tú llegas a un techo que está rojo, lleno de calima, la temperatura es superior, hay menos producción, la planta no trabaja igual. Llega ese agricultor, aparta la calima, la lava, hace un blanqueo adecuado a ese tiempo o a ese cultivo
y la planta empieza a trabajar notablemente mucho mejor que antes cuando tenía la calima. O sea, importantísimo, importantísimo. También otro dato importante, lo del plástico. Un plástico nuevo, recién echado, pues va a dejar penetrar más la luz que un plástico con 3 años. Por tanto, el rendimiento es mayor. O sea, lo ideal, ¿qué sería? Pues cambiar el plástico cada 2 años. Claro, la mayoría dirían, estáis locos, es que te sobra el dinero. No, es que la producción aumenta un 1 o un 1,5% y ese rendimiento que le va a sacar lo va a compensar. ¿Por qué? Porque un plástico de 3 o de 4 años no te deja penetrar la luz y tú vas a llevar un retraso, imagínate, todo el año entero, solo con que cortes 2 kilos menos, como esté bien de precio, tú ya lo has amortizado. Pero eso ya, bueno, cada uno que... Sí, tendemos a apurar y en lo que comentaba antes, que ya lo habíamos hablado, es verdad que muchas veces por desconocimiento o porque no hay bastante información, tendemos más a utilizar blanqueo de más por el miedo a quedarnos cortos, y eso pues, al final influye mucho en la producción. Entonces se trata de ir poco a poco y que bueno, pues los que vienen detrás, que son nuestros alumnos, pues vayan aprendiendo poco a poco y vayan afinando cada vez más. Claro, esto va así. Lo ideal, nosotros hemos visto todo, hemos visto el cliente que en el mes de enero te dice ponme 12 sacos en 1 hectárea que yo con esto termino, es mucho para esa fecha y es poco para el mes de abril. Entonces hemos visto eso, pero también hemos visto al cliente que empieza en diciembre 2 sacos, 3 semanas después otros 2 sacos y otras 3 semanas después y progresivamente llega al mes de marzo, al mes de abril con 4 blanqueos. ¿Pero cómo lo ha hecho? Progresivo. Eso es lo ideal. Claro, eso tiene un coste. Entonces, no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Pero la gente que lo ha hecho así se da cuenta de que es lo mejor. Sí, yo creo que básicamente por lo que tú has dicho, porque luego repercute en la producción. Repercute. Y sí, yo desde el punto de vista técnico siempre lo he recomendado así, un lavado paulatino y intento transmitírselo mucho a los alumnos, que tiene que ser muy gradual porque si no el daño que hace es al final muy costoso a nivel productivo. La planta se tiene que ir adaptando muy poco a poco. Imagínate que llega este caso en el que, por ejemplo, le echas los 10 sacos de esos que estamos hablando en el mes de enero o febrero y el tiempo te da un vuelco y en vez de seguir aumentando las temperaturas, sí, los días van alargando, pero en vez de seguir aumentando, o te bajan o se quedan estables o se te meten 2 semanas de nublado. Ahí tenemos un problema porque nos hemos pasado 3 pueblos. Claro. Entonces, si lo hubiésemos hecho poco a poco, lo que te has pasado prácticamente no se va a apreciar y la planta va a seguir con su producción adecuada a esa fecha. O sea que... Sí, pues ya te digo, desde el punto de vista de vuestra experiencia, siempre las empresas que llevan tanto tiempo como vosotros trabajando en esto, pues son muy, ¿cómo te lo diría?, muy útiles para transmitir esa información a la gente que está empezando y que se quiere muchas veces guiar por algo que viene escrito y no. Lo primero que hay que hacer antes de realizar el blanqueo, lo primero es mirar el clima. Ya con las aplicaciones que tenemos es importantísimo ver lo que va a hacer en los próximos 15 días y a partir de ahí decidir lo que hacemos, porque no siempre se acierta. Aunque tengas experiencia, te puedes equivocar, no siempre se acierta. Y eso, pues claro, al final las consecuencias, pues siempre estamos hablando del coste económico que tiene, porque te baja la producción, pues ya lo estás notando. Por ejemplo, si ponemos el tema de los calabacinos, que la gente le tiene pánico a blanquearlos, porque lleva un porcentaje de kilos semanal y porque bueno, ya no les queda otra que echarle el blanqueo porque ya ha llegado a su límite y le echa el blanqueo y dice, joder, es que baja la producción y es que se nota un montonazo. Por eso es muy difícil acertar y siempre progresivo y poco a poco. Aunque te cueste hacerlo 2 veces, el coste va a ser menor
que bajar la producción un 50% por decirte algo. O sea, que al final haciéndolo poco a poco es mucho mejor. Bueno, María Dolores, parte del invitarte aquí a Clonamar era también por escucharte y por cómo ves, te quería hacer una pregunta, ¿cómo ves la agricultura moderna? Los chavales que están ahora aprendiendo, de dónde vienen, quién son principalmente, son hijos de agricultores, en fin, por saber un poquito cómo va la cosa. Pues mira, la verdad es que tenemos un alumnado muy diverso. Es verdad que una gran parte son hijos de agricultores que quieren continuar con la empresa familiar, pero sí que tenemos gente que es especialista, más que especialista, especializada en otras materias y que ha decidido en un momento dado redireccionar su carrera profesional en el mundo agrícola y bueno, tenemos muchos perfiles, pero en general pues bueno, todos tienen esa inquietud de la agricultura, de aprender lo que tú dices, cómo funcionan ahora las cosas, porque es verdad que muchos llegan también con la idea de, bueno, yo voy a seguir haciendo lo que ha estado haciendo mi padre, lo que hizo mi abuelo, y bueno, pues intentamos transmitirle que no, que ahora son muchas más las herramientas de las que disponemos y que se pueden mejorar mucho las cosas y que, bueno, que la base está claro que es la agricultura tradicional, pero desde ahí pues tenemos muchísima más información, más mecanización, ¿no? Como hemos hablado antes, podemos conseguir muchos más datos que antes no podíamos obtener, ¿no? En todo momento, además continuo, en todo momento, sí, que de temperatura, humedad, de todo, de suelo, aire, de todo, exterior, interior. Entonces todo eso pues se están dando cuenta que es muy complejo y que como te decía antes, no es que sea difícil, es que matices que pueden variar. Claro, encajarlo todo sí que es difícil muchas veces, pero bueno, para eso se dan cuenta que están estudiando y que pueden mejorar en muchos aspectos lo que hacían antes. A mí me sorprendió, bueno, me sorprendió gratamente porque es verdad que allí cuando estuvimos dando allí la charla, había muchachos súper jóvenes en los que cuando me preguntaban con fundamentos, ya sabían, es decir, es que mi padre es agricultor y para el pepino lo hace así o lo hace de esta manera y tal, y dije, por ahí van los tiros. Si volvemos atrás a mis tiempos o a nuestros tiempos para atrás, hace 20 o 25 años, pues la verdad que los chavales pues iban a ayudarle al padre, pero poco más. Ahora ya saben cómo, que están en el camino, están en un sitio donde se están formando para todo en general. Y eso es importantísimo. Ya no es la agricultura de hace 20 años. Ahora, la agricultura de ahora, de la gente joven, es con datos. De hecho, hemos conocido a técnicos que una de las cosas que les está gustando de lo que estamos haciendo nosotros es ese tipo de información y que estamos abiertos a ayudarles en el aspecto de lo que es nuestro sector, el blanqueo de los invernaderos. No porque nosotros sepamos más o sepamos menos, simplemente porque hay una cuestión y se estudia, se analiza y se llega a una conclusión, pero no porque esté escrito esto es así y esto es así, sino porque hay que mirar lo que te he explicado antes del clima, tipo de invernadero. Claro, eso si no lo has hecho antes, pues no lo puedes saber. Y estando en el momento y estando activo, pues puedes llegar a muchas conclusiones. Y eso es una gran ayuda, tanto para él como para el agricultor. Y los chavales, pues los vi allí que, vamos, un montón de preguntas con fundamento, un montón de interés en ese aspecto. Sí, es cierto que muchas veces pues lo que les viene a la cabeza, pues yo no lo hago así, pues mi padre no lo hace así. Y bueno, pues analizas la situación y dices, a ver, venga, tú no lo haces así o lo haces de otra forma porque tienes esta situación, esta finca, con estas características, con estas necesidades, ¿no? Pero claro, aquí es muy amplia o hay mucha variedad de fincas, de cultivos, de situaciones.
Entonces, que hay que cada tenerla en una cuenta. pues se Claro. tiene en cuenta y sí, en general pues abren un poquito la mente, ¿no? Que esa es la idea también, que Claro. no se ciñan solamente lo que se hace en su casa, sino que vean más opciones y luego ya ellos eligen, ¿no? Exactamente. Y para eso pues el feedback de las empresas pues es fundamental. Claro, es muy importante que ellos vean las opciones que hay y seguramente que más de uno pues las lleve a cabo y dirá, bueno, voy a seguir la de mi padre, a ver cómo va. Pero también a la vez voy a seguir esta porque quiero comprobarlo. Y luego saca su propia conclusión. Ah, pues mira, pues a lo mejor me gusta más esta parte de mi padre y esta, y de las dos hace... Sí. O sea, que esas cosas son... Sí, y ellos mismos investigan y prueban y... Exactamente. Bueno, cuando estuviste en la escuela te quería preguntar qué te pareció la actitud de los alumnos, la escuela en general y los alumnos en particular. Pues la verdad, muy bien. Aunque sí es verdad que tenía preparado un texto bastante más amplio y al final pues se acortó demasiado lo que es la clase porque bueno, pues fui más rápido de lo que debía en ese momento. Aunque luego ya en la calle, con el tema de lo que es ya el tacto, como digo yo, del tocar el producto, del ver las muestras, ya fue de otra manera, ya fluía más la cosa, veía yo a la gente bastante interesada, haciendo muchas preguntas, porque es verdad, al principio pues fue todo muy seguido y muy rápido y bueno, de todo se aprende. Quizás tenía que haber ido parando y haber ido preguntando sobre tema y pregunta, pero bueno, al final salió así y fue un poquito más rápido. Y bueno, Pero mira, te digo una cosa, Paco, los alumnos, yo me he dado cuenta, yo no llevo mucho tiempo en la escuela, yo ya te comenté que mi trayectoria profesional ha sido más técnico que como profesora, llevo un par de años en la escuela, pero sí es verdad que una de las primeras cosas que me di cuenta al empezar era que a partir de los 20 minutos, a partir de 25 minutillos, ya el alumno desconecta, porque está escuchando, está oyendo, pero no está escuchando, porque bueno, pues la atención en general en todo es limitada, ¿no? Y agradecen mucho el poder hacer algo práctico, ensuciarse las manos y experimentarlo a ellos. Entonces, pues, por esa parte, la verdad es que se agradece porque cuando se nota mucho cuando una empresa llega con algo práctico, que en donde el alumno puede experimentar... Sí, que se manche, que toque, que palpe... Sí. El aprendizaje es más productivo. O sea que eso se agradeció. Yo me vine un poco con la sensación de que había corrido demasiado durante la clase dentro del aula y me quedé con, bueno, esto se ha quedado corto, tenía que haberlo hecho más amplio, no sé, y bueno, él me dijo que no, que sí, que había estado bien, pero bueno, de todo se aprende y bueno, ya en futuras ocasiones, si otra vez nos ponemos de acuerdo, pues podemos hacer una cosa, puntualizar un poquito más el tema exacto y ampliar ese tema y hacer otra de nuevo, pero bueno, pues un poquito, sin que sea tan extensa, pero más focalizado en algo para que ellos muestren interés también. Sí, pero el llevar material en sí, vamos a ver, que el alumno se va a quedar mucho más fácilmente cuando ve el material y toca el material que con diapositivas, con explicaciones, no, es tocar y una vez tocas te pregunta, un poco como me has enseñado a mí, oye, ¿esto por qué es negro? Y luego luego cómo se queda, y yo quiero verlo ya, ¿tiene alguna Claro. Y muchas veces te preguntas, ¿esto se puede ver en algún sitio? Porque a lo mejor yo puedo probar, porque claro, muchos tienen fincas, claro. sino ellos la familia, ¿no? Pues sí, en este caso sí que se puede ver y de hecho tengo muestras ahí de como los pintores, una paleta de colores y en función pues así se ve luego el invernadero, que eso es una maravilla. De hecho lo tengo ahí, si quieres ahora te lo muestro y lo ves porque es muy interesante saber el resultado final. Según el agua y los sacos que vayas a aplicar, pues tú puedes llegar a ver el resultado. Incluso tienes la opción de coger esa muestra y hacer así hacia el sol. Sí, lo hicimos también allí. Claro, y entonces tú ves el resultado final desde dentro del invernadero.
y que una imagen al final pues vale más que 1000 palabras y se van a quedar mucho mejor, por mucho que le expliques, por mucho que tú intentes decirle esto es así de 1000 maneras, lo ven y ya es más difícil que se lo olvide. Lo ven, lo tocan, ven la adherencia, la resistencia, y es más... En fin, hay detallillos que nosotros, nuestra particularidad es que nuestro producto no termina 100% de cerrarse y deja unos mini poros que son los que te dejan penetrar la luz. Y eso no se aprecia, pero está ahí. O sea, si lo aprecias, si lo coges y te acercas y lo ves. Y entonces, claro, eso es una cosa innovadora. Es una cosa que viene muy bien, sobre todo para las plantas, que son las principales. Pues eso a ellos, bueno, y a nosotros también, nos gustan más y nos surgen más preguntas y nos aclara muchas más veces esas posibles dudas, haciéndolo práctico que de forma una hora, pues porque ya hemos tenido la experiencia en otras ocasiones, ¿no? Con otras empresas que pues una hora y media de charla, pues al final pues están en la silla. Entiendo, sí, se hace más monótono. Y quiero ir al baño y porque se le pierden la atención como hacemos cualquiera, ¿no? Claro, lo hacéis bien porque tiráis de la gente que está activa en el momento y está pagando las consecuencias reales. O sea, cuando llamáis a alguien, pues llamáis a alguien que cuando vosotros podéis tener una inquietud o algo que pues ellos llegan y mira, pues nosotros esto funciona de esta manera. O sea, que es que no es que diga, bueno, lo saco de un libro y lo interpreto así, no. Es que lo hacéis bien, es que llamáis a... Claro, pero sí es que muchas veces esas dudas las tenemos los mismos profesores. Sí, pero que es que no... Sí, está muy bien la teoría, pero luego dices, si es que la práctica no es así. Vamos a ver realmente cómo es la práctica de mano de alguien que tenga mucha práctica. Él se dedica al blanqueo. Nosotros nos hemos dedicado, y como él, un montón. Y nosotros muchas veces nos sentamos aquí a hablar del tema y cada uno tenemos nuestro punto de vista y esto así, esto así. Entonces, al final, los tiros van por ahí. Cuando tienes alguna inquietud, echas mano a quien corresponde, porque es lo mejor. Aunque tú tengas tu base, tu estudio, pero realmente hay que estar actualizado. ¿Qué está pasando ahora en el momento? Pues esto. Y las cosas se están solucionando de esta manera. Porque a lo mejor no es válido lo que yo aprendí hace 2 años. Ahora, haber llegado un plástico nuevo, no lo sabemos porque no nos pasa. Y un plástico con porosidad que no lo conocemos, que no lo... Pues tú has visto esto, ¿cómo solucionamos esto? Es que ahí se mete el blanqueo y no hay manera de limpiarlo luego, porque es que es un plástico poroso. Pues ese plástico hemos llegado a la conclusión de que no hay que blanquearlo. No se puede blanquear, porque si no luego no se puede limpiar. Pues por ahí van los tiros. Claro, pues sí, es que es lo que... Por eso tiramos tanto de empresa y queremos que la empresa de todo tipo esté tan presente allí en la escuela, porque claro, nosotros le contamos, mira, esto es la teoría, ahora vamos a ver la aplicación práctica, porque si no, al final no tiene mucho sentido, no deja de ser un FP donde se hace patente la parte práctica que es fundamental. Claro. Y eso, por las empresas, si no fuese por las empresas, pues la escuela agraria no sería Escuela Agraria Vícar, sería, pues bueno, al final tenemos muchas instalaciones, tenemos, verdad que tenemos bastantes fincas donde podemos hacer nosotros nuestros experimentos, nuestras prácticas, donde pueden ver, tocar los niños. Pero al final la empresa privada es la que mueve el motor y la que va actualizando esta agricultura, y es la empresa privada la que nos tiene que ir marcando un poquito por dónde ir también. Está muy bien que cada punto contéis con un experto de cada materia, que eso es importantísimo. Claro, es que es un lujo, es que eso es un lujo. Y además la gente, bueno, entiendo que, por lo menos yo pienso así, o sea, que van con ganas, que van, cuando van a dar una explicación, que van con entusiasmo, que van con... ¿Por qué? Pues porque es la generación nueva la que va a tomar el relevo y qué mejor que los que están activos en este momento, pues se lleven ese conocimiento. De hecho, mira, tengo no sé si viene a cuento, tengo una cosa que yo aprendí y vi hace unos cuantos años. Y es que fui a una gran empresa
y iba por los pasillos y a mí me llevaba un guía y me iba explicando cada uno el departamento que tenía y cada uno las obligaciones que tenía. Y vi una cosa que eso en España se debería de aplicar también, y es que, fíjate lo que te voy a decir, las personas que ya entraban en edad de jubilación a partir de los 62 años y le quedaban entre 3 y 4 años para jubilarse, le ponían junto a él una persona con la carrera recién terminada. Y los últimos años de ese hombre, el que se iba a jubilar, estaba con una persona que estaba formándose, ya tenía sus estudios y se estaba formando. Por dos motivos. Una, para enseñarle el proceso de su trabajo, y dos, para hacerle ver el conocer a ese cliente con el que va a trabajar o sus costumbres, sus formas. O sea, fíjate qué importante. Cuando esa persona se jubila, el cliente final no va a notar que ese se ha jubilado y que ha entrado otra persona nueva, porque ya ha ido de la mano con él. Qué importante. Pues esto es una cosa, no viene a cuento, pero es muy importante, porque si esa empresa ya está dándole esas pautas a esa persona que en un futuro cogerá el relevo, pues los tiros creo que van por ahí. Y eso, vamos, a mí me quedé súper sorprendido. Y dije, ojalá algún día... Fíjate, muchas veces no aprende solamente el alumno, ¿no?, de toda esa experiencia, sino que el propio trabajador. Es que hace poco me comentaba un tutor laboral, porque bueno, hay un grupo ahora de prácticas en empresas, y me comentaba un tutor laboral que muchas veces cuando el alumno le preguntaba, pues se replanteaba muchas veces cosas que realmente lo hacía por cosas que hacía por costumbre, que decía esto es así porque se ha hecho así siempre. Entonces, muchas preguntas que le hacía el alumno, que al final parten de la teoría, ¿no?, sí, que aprenden en la escuela también, pues esas preguntas le hacía replantearse el por qué hacía las cosas así, o si había otra forma mejor de hacerlas. Y muchas veces pues, le hacía incluso cambiar o probar cosas nuevas, ¿no? Así que... Muchas veces, claro, sí, porque no es todo porque se ha estado haciendo toda la vida así o porque lo dicen. Muchas veces analiza, y la gente joven, sobre todo cuando no lo tienes tan arraigado, todavía se lo cuestionan. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pues por esto y por esto y por esto. Hay veces que hay que matizar. Y, sí. Y bueno, y muchas veces también es verdad que fruto de las charlas que da la empresa también surge la gana del alumno de hacer práctica en esa empresa o de encaminar su futuro por ahí. Hace poco estuvimos visitando un laboratorio de análisis y me decía un alumno, dice, es que yo me estoy planteando a ver cómo puedo hacerlo para trabajar aquí, en este tipo de empresas. Claro. Cosas empresas que muchas veces no te planteas, o porque no sabes que están ahí, o porque... Lo desconoces y a lo mejor esa es tu virtud y tú dices, joder, no tiene que ser todo por aquí, hay muchas ramas. Sí, y sí, claro, muchas veces están ahí, sabes que están ahí, pero no las tienes en cuenta, y es ya cuando la empresa te muestra las posibilidades que ofrece, ¿no?, de trabajo, pues los alumnos muchas veces se lo plantean y no se lo hayan planteado porque no lo hayan visto. Está claro, está bien que vayan conociendo, que sepan que no solo es una salida, que hay cientos. La suerte que tenemos en Almería es que tenemos todas las multinacionales aquí, aunque haya gente que lo desconozca, pero una vez sales fuera y te das cuenta de que dices, joder, si es que nosotros aquí lo tenemos todo. O sea, los más grandes se fijan en Almería y se vienen aquí y se instalan aquí. O sea, por algo será. O sea, claro, entonces, no le damos el valor que realmente tiene a nuestra tierra. La idea de la escuela es darle ese valor, de aprovechar algo tan grande, ¿no?, algo tan importante como es tener tanta multinacional aquí, pues aprovecharlo, ya que está aquí, pues vamos a servirnos de todo ese conocimiento. Exactamente. Si eso, mira, yo lo tengo claro.
Por ejemplo, nuestra fábrica ha estado toda la vida en Holanda. Fíjate tú hasta qué punto han llegado, que han dicho ya no vamos a seguir estando en Holanda, claro, fabricando allí y sirviendo aquí a Almería, vámonos para abajo. Y ahora está en Málaga. Y ahora de Málaga aquí pues tenemos 2 horas. O sea que fíjate tú que lo importante que es decir, si es que el mogollón está en Almería, vámonos allí, nos trasladamos allí, pues como eso, el resto toda igual allí. O sea, la cantidad de multinacionales que tenemos. Pues nosotros eso sí que lo aprovechamos ahora mismo y lo queremos seguir aprovechando. Muy bien. A todos los participantes ábrelo, se lo regalamos para que tengan un recuerdo de que han pasado por aquí. Esto es ya con toda la información que nos vais dando y las charlas que... La taza como lo de anda ya, de los 40. Muy bien, pues muchísimas gracias. Nada, gracias a ti por habernos acompañado y estamos encantados de que hayas venido y ya sabes, las puertas están abiertas para cuando queráis venir. Año tras año tenemos nuevos alumnos, así que año tras año allí seguimos con la misma necesidad de que alguien le cuente a los alumnos, y en este caso vosotros sois grandes profesionales, en qué consiste todo esto. Muy bien, pues nosotros iremos encantados de aportar lo que podamos para esas nuevas generaciones de alumnos que al final son el futuro de la agricultura de nuestra tierra.